Buenas noches, mis oyentes. Sean bienvenidos al primer programa de Antropodcast Extremo en la multidisciplinaridad de la locura. Un programa destinado a expandir los horizontes epistémicos de la antropología hacia otras ciencias. En esta primera noche hablaremos sobre un tema bastante peculiar. En sí, plantearemos algunas discusiones éticas respecto al proyecto de una empresa norteamericana. Su nombre es Colosal y tiene como objetivo la desextinción del mamut lanudo. Este episodio se dividirá en 3 partes. En la primera se dará un amplio contexto sociocultural, científico e histórico, abarcando temas desde por qué a un antropólogo debería de incumbirle temas como el que se están planteando, hasta algunas cuantas discusiones éticas generales acerca de los usos de la bioingeniería enfocados a la desextinción de especies como estrategia de conservación. En el segundo apartado hablaremos propiamente del proyecto de la empresa Colosal, para quienes aún no lo conozcan, y para concluir, haré una evaluación ética sobre dicho proyecto, como estudio de caso. Sé que puede parecer mucha información, pero prefiero darles herramientas necesarias para que saquen sus propias conclusiones éticas bien informadas, a que solo escuchen mi punto de vista, que de ninguna forma es el único. Empecemos. En la historia de la humanidad, siempre ha habido una importante repetición de la presencia de formas de vida no humanas en las prácticas sociales. Aunque dichas relaciones suelen variar según el espacio, tiempo o cultura en el que nos encontremos. En el caso de las sociedades como la nuestra, esto es, del tipo occidental industrializadas, muchos animales suelen participar en diversas dinámicas sociales, a ser interpretados como recursos u herramientas, cuya única función, desgraciadamente, pareciera ser la de complacer injustamente las necesidades del ser humano dominante en diversos ámbitos de explotación y consumo. En sí, se les hace sufrir de maneras terribles. Son capturados o criados en condiciones incómodas y estresantes, siendo aparte forzados a tener vidas llenas de miedo, dolor y aburrimiento. Y todo ello para obtener beneficios masificados de ellos, como la producción de comida, para usarlos como vestimenta, como entretenimiento, para ser usados como fuerza de trabajo, experimentar con ellos, e incluso para adquirirlos como compañía o adornos, tal cual como si fueran objetos. Tanto ha sido así, que su condición natural ya no es lo suficiente para nosotros, y siguiendo la ideología dualista de humanos sobre naturaleza, optamos por usar la biotecnología para mejorarlos a nuestro antojo, y así seguir aprovechándonos de ellos. Bajo esta circunstancia, surge la ingeniería genética, uno de los procesos e intentos más desesperados de querer manipular a lo no humano, a la naturaleza, y todo ello para obtener beneficios propios en varios ámbitos como lo son el agrícola, el de la medicina, entretenimiento y el que nos corresponde aquí, que es el campo de conservación ambiental. A primera vista podría parecer más enfocado en beneficiar a los seres vivos no humanos, aunque lo cierto sea que la conservación ambiental solo existe para lidiar con una especie de culpabilidad que abunda en nuestra conciencia, aquello que solemos conocer como deuda ambiental, y que sentimos con el mundo natural por el mismo daño que le hemos hecho al exterminar otras formas de existencia vivas, al expropiarnos de sus hábitats para poder explotarlos hasta la última gota, al producir mucha basura y tirarla donde se nos pegue la regalada gana, o incluso al aferrarnos a seguir consumiendo los bienes, servicios o comodidades que nos ofrecen las grandes industrias. En sí, acciones antrópicas que de no cambiar seguirán liberando más gases de efecto invernadero en pro de empeorar al calentamiento global. Un fenómeno al cual tememos porque somos conscientes de los efectos negativos que podría atraer a la civilización, aunque paradójicamente no queramos cambiar nuestra forma de vida, y mucho menos nuestra postura antropocentrista en relación a creer que el mejor destino para el mundo natural es su manipulación de nuestra parte.
Si bien hay muchas otras estrategias de conservación tradicionales menos ofensivas, manipuladoras, como lo son programas de cría de cautiverio, la reintroducción de especies y la restauración, protección del hábitat, y no involucran a la ingeniería genética, el uso de esta es bastante atractivo para crear estrategias novedosas en contextos donde los primeros no han tenido nada de éxito. Por ejemplo, la genética dirigida, que involucra modificaciones genéticas que aumentan la probabilidad de que un rasgo se herede, y en consecuencia, se acelere la velocidad a la que se propaga a través de una población de organismos con reproducción sexual, algo que en la práctica es utilizado para la erradicación de especies invasoras o vectores de enfermedades, sin afectar con ello a otras formas de vida nativas del lugar en el que se estén aplicando. También lo podemos utilizar para aumentar la diversidad genética de una población en peligro de extinción, o facilitar la adaptación de especies silvestres a entornos modificados por distintas acciones antrópicas. Pero tampoco está más decir que de no ser críticos con nuestras acciones y maneras de relacionarnos con los otros no humanos, el uso de la genética dirigida, en vez de hacerles un bien, también puede resultar en acciones horripilantes u éticamente cuestionables, como la creación de animales transgénicos en masa, con una capacidad sensorial y mental disminuida para poder así manipularlos cómodamente, o utilizarlos como una fuente de recursos alimenticios, e incluso para utilizarlos en la investigación biomédica sin causarles algún tipo de sufrimiento. Algo que para mí no sería una estrategia de conservación ambiental, pero desde otros puntos de vista podría ser vendido como tal, ya que ayudaría a mantener limpia nuestra conciencia. Pues recordemos que estas acciones de intervención y conservación de lo natural son un fenómeno cultural, hecho por humanos, y por ende, estas llevan una diferente carga de sentidos sociales, económicos, políticos y sobre todo éticos según el contexto espacio-temporal en el que estén insertos. Con esto quiero decir que existen una gran diversidad de proyectos de ingeniería genética cuyo objetivo es el de la conservación. Por ello no se puede generalizar por una lógica dualista de lo que es bueno o malo si todos son correctos e incorrectos. De esta forma, ya sabiendas que el ser humano parece necesitar restricciones a su propia libertad para no explotar, destruir o dañar a su entorno, la comunidad científica que trabaja con otras formas de vida, además de la humana, ha creado distintas maneras críticas para determinar cuándo es correcto intervenir en el mundo natural. Desde la antropología, se ha notado la manera en que Occidente abusa tanto de lo etiquetado socialmente como lo natural, que incluso dentro de nuestros mismos códigos éticos se ha empezado a considerar una obligación o responsabilidad con el bienestar de los individuos o entes no humanos que participen en las relaciones sociales que estudiamos. Por ejemplo, en el código propuesto el 25 de abril del 2003 por la Asociación Americana de Antropólogos Biológicos, justo en el apartado 3, inciso A1. Pero la verdad es que este tipo de códigos apenas son un avance, y pareciesen aún contener un cierto grado de paternalismo demasiado soberbio en cuanto a creer que nosotros tenemos todo el derecho de poder elegir el mejor destino para dichos seres o el derecho a poder cuidarlos como si ellos no pudieran cuidarse por sí solos. Por lo cual, también podríamos depender de la multidisciplinariedad para tratar de solucionar este tipo de problemáticas y revisar textos escritos desde la biología que también proponen maneras dialógicas o normativas, pero desde la lógica de otras existencias no humanas para poder intervenir en la naturaleza. Así surgen propuestas como la ubicada en el texto escrito por Tom Ringan, Derechos, Animales y Ética Medioambiental, en donde se propone que todos los sujetos de una vida, eso es, todo ser vivo consciente, o que alguna vez haya estado consciente del mundo y de lo que ocurre a su alrededor, debe ser respetado en sus derechos de vida, integridad corporal y libertad. Esto ya no bajo el nombre de la justicia igualitaria, sino para hacer el bien a los demás según las circunstancias en las que se encuentren. Lo cual implica para el ser humano
tratar de evitar dañar e intervenir a otros seres de una vida, al menos de que ello sea necesario para mantener o recuperar el equilibrio medioambiental que por nuestras propias libertades ha sido perjudicado. Por lo que más bien el deber ser del humano bajo esta lógica sería el ser lo suficientemente crítico para poder dar una justificación convincente ante sus acciones que involucren una supuesta violación a los derechos de otros sujetos de una vida no humanos a favor de un futuro mejor. Así, el uso de la ingeniería genética es justificable bioéticamente solo cuando conlleve a mejores resultados dentro de un nicho ecológico en comparación con el rechazo total de esta. Pero entonces, ¿cuáles serían los criterios para evaluar a las estrategias de conservación que involucran dicha tecnología? Bueno, Ronald Sandel, en su artículo "¿Deberíamos usar la ingeniería genética para salvar especies?", dice que habría que hacer un análisis comparativo entre diferentes posibles estrategias de conservación y elegir aquella que cumpla con los siguientes requerimientos. En primer lugar, debe de conservar las especies en forma sostenible o a largo plazo. Luego, debe de abordar las causas que generan la disminución de las poblaciones, o al menos remediar los daños ecológicos que han hecho las acciones antropogénicas. También en ellas se tienen que conservar las especies en sus ámbitos de distribución histórico-geográfica, y así conservar el valor ecológico, cultural y natural de las especies objetivo, según el contexto social en el que estén insertas. Como están en un contexto social, también se debe de tener un apoyo del público, y las mismas acciones deben de conllevar a beneficios complementarios o secundarios como la preservación de servicios ecosistémicos, el fomento de la seguridad económica o la protección de áreas que son ecológicamente importantes. También deben de ser factibles, rentables y tienen que hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles para su realización. Y por último, deben de tener riesgos aceptables, razonables y manejables, en caso de que todo salga mal y tengamos que actuar para evitar una catástrofe más grande. Ahora bien, en el caso de la desextinción, entendida como la manipulación de organismos para que tengan altos niveles de similitud genética con organismos de especies ya extintas, esta no es una actividad de conservación por sí sola, porque no evita que una especie se extinga, ni mucho menos remedia los daños ecológicos hechos por las acciones antrópicas sobre el mundo, sino que su objetivo más bien se limita a la creación genética de organismos por lo regular a través de 4 técnicas posibles. La más sencilla, primeriza, menos precisa, pero más bonita, sería la técnica de cruzamiento de los hermanos Ludwig y Heinz Herr, que en la Alemania de 1920 iniciaron un proyecto para recrear al caballo salvaje europeo y el uro. Lo que hicieron fue cruzar a animales que sean parientes de ambas especies, para luego seleccionar en cada generación los especímenes que más se aparecieran a la especie extinta, hasta llegar a uno que luciera idéntico. Una segunda posible técnica es hallar semen u óvulos congelados de una especie extinta, y luego inseminar a sus parientes actuales para que sirvan de madres sustitutas, y esperar a que nazca un nuevo individuo, pero esto al parecer sin tener consideración alguna con lo que podría pasarles a aquellos animales que sean utilizados como madres sustitutas. La tercera no es más que una variante de la técnica de clonación artificial a partir de una célula adulta con la cual los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, Ian Wilmot y Kate Campbell lograron crear a la oveja Dolly, pero esto después de 277 intentos fallidos o embriones sanos que de no haber sido manipulados hubieran podido llevar una vida plena. Años después, en el año 2003, el veterinario español Alberto Fernández Arias, de manera parecida clonó a Celia, el último ejemplar vivo conocido de bucardo o cabra montés de los Pirineos, extinto en el año 2000.
El proceso fue todo un éxito y representó la primera vez en que se resucitó a una especie extinta, aunque el individuo resultante solo vivió 7 minutos, representando también la primera vez en la que una especie se ha extinguido 2 veces, y lo peor es que es por culpa del ser humano. Y por último, está la cuarta opción, en donde se cree que es posible utilizar virus para modificar la cadena del ADN de especies actuales y generar la secuencia que produce una especie extinta, tal y como vimos en la película de 1993, Jurassic Park. Aunque por los escenarios ficticios que nos hayan enseñado ese tipo de películas, y después de haber visto lo ocurrido por el virus de origen desconocido llamado COVID-19, creo que deberíamos considerar si dicha opción es viable para el bienestar de las formas de vida en el planeta. En resumen, la propia historia y la ficción de la desextinción nos han demostrado que los resultados de esta práctica por sí solas son bastante cuestionables, como para verla como una estrategia conservacionista, ya sea porque los individuos engendrados de ella no viven lo suficiente, ni son lo suficientes como para conservar a su especie de una forma sostenible o a largo plazo, o porque tampoco se traten directamente las causas que generen la disminución de las poblaciones, sino que se traen a la vida seres descontextualizados a las condiciones histórico-geográficas actuales, que aparte no tendrían modelos adultos de quienes aprender ciertos modelos de comportamiento. Y si llegaran a sobrevivir, serían pequeños grupos dentro de cautiverios, convirtiéndose más que en un éxito de la conservación ambiental, en una herramienta de espectáculo o entretenimiento para los seres humanos. Digo, ¿a quién no le gustaría ver a un animal cuya imagen podría ser vendida como el resultado del avance científico o la experiencia única del siglo? De hecho, en un contexto como el nuestro, no resultaría descabellado que con el tiempo las empresas o los gobiernos busquen desextinguir en masa a aquellas especies de las que podrían obtener algunas ganancias, justificándolas a estas como fondos para la conservación o el desarrollo sostenible, aunque detrás de ellas haya desvío de fondos, la aparición de nuevas enfermedades, catástrofes ecológicas y abusos de poder. Lo preocupante es que en esta situación, si llegara a pasar, es que los recursos del mundo serían aún más explotados para mantener en pie a estas posibles zonas de corrupción humana. Recordemos que para clonar a una simple oveja se necesitó fallar al menos unas 277 veces, lo cual significa que de 277 seres que podrían haber vivido, solo acabó viviendo uno. Pero tampoco debería sorprendernos que asuntos tan delicados como estos se dejaran pasar. Al fin y al cabo, los fondos que se destinan para llevar a cabo esta práctica humana son en su mayoría ajenos a otros proyectos de conservación o de la misma comunidad científica, y son más bien propios de agentes privados, cuyo principal fin es desextinguir sin importar las implicaciones éticas que sus acciones podrían atraer consigo. En este mismo sentido, también da un poco de ñáñaras que las especies candidatas a la desextinción sean las consideradas socialmente como las espectaculares, ya sea por su antigüedad o por su tamaño, entre ellas el tigre dientes de sable, el perezoso gigante, el armadillo gigante, el gonfoterio que también es gigante, o el mamut, mientras que aquellas cuya extinción ha sido más reciente o que poseen un tamaño diminuto quedan en segundo plano, a pesar de que su resurrección sea más viable como estrategia de conservación. En cambio, si la desextinción se combinara con otras estrategias de conservación como un programa de cría en cautiverio, un programa de creación, restauración o protección y uno de reintroducción y monitoreo, tal vez, y ojo, solo tal vez, podría tener un potencial revolucionario bajo la mirada de la agenda política de la conservación, o sea, corregir nuestros propios delitos ambientales. Aunque en tal caso, solo se podrían resucitar especies que nosotros mismos hemos extinguido. Y si todo saliera bien con estas estrategias, se podrían convertir a estas nuevas especies en una forma más sustentable de obtener alimentos, medicinas o de financiar otros proyectos de conservación.
aunque al final todo dependería de qué tan críticas sean las personas que lleven a cabo y financian estos proyectos. En todo este contexto es donde surge la iniciativa de desextinguir al mamut lanudo, financiada por la empresa Colosal. Pero, ¿realmente es factible? Bueno, eso lo veremos a continuación. A quien se le ocurrió la idea fue el científico George Church, un catedrático de genética de la Universidad de Harvard, que en el año 2013 se había preguntado si es posible revivir a un mamut adaptando el genoma de un variante que existiese en la actualidad. Por ejemplo, el elefante asiático, ya que ambas especies comparten un antepasado común que vivió hace 6 millones de años, además de que su ADN es similar en un 99.6%. 2 años después de este interrogante, fue cuando apareció Love Dalen, un paleogenetista del Museo Sueco de Historia Natural, y aparte su equipo, que era dirigido por él mismo. Ellos obtuvieron la secuencia completa del genoma del mamut, pero no su cadena genética tal y como era cuando estaba con vida, pues a pesar de que suelen encontrarse una gran cantidad de restos fósiles bien conservados en Siberia, sus genomas están tan fragmentados en millones de pedazos que no hay hasta ahora alguna manera de unirlos en un orden correcto. No obstante, dicho avance científico abrió el camino para que George Church en el mismo año emprendiera su proyecto de modificar el ADN del elefante asiático para hacer un híbrido parecido al mamut. Al principio, sus ideas no llamaron la atención de grandes empresarios, pero sí de algunos periodistas que no tardaron en hacer tendencia a esta noticia. En los primeros años, solo se lograron recaudar $100,000 para la investigación, pero en el año 2019, George Church conoció a Ben Lamb, el fundador de la empresa Texas AI Hipergigante, y que por medio de la lectura de noticias sobre el proyecto de Church, se interesó sobre el rescate animal que éste estaba proponiendo. Ambos mantuvieron reuniones y terminaron por crear la empresa norteamericana Colosal, que hasta ahora ha recaudado más de $15 millones con el objetivo de desextinguir al mamut lanudo, esperando a obtener el primer ejemplar de este en los próximos 6 años. Ya casi aparece, según ellos. Su plan consiste en utilizar la tecnología de edición de genes CRISPR para reescribir el ADN del elefante asiático, implantando en este los genes específicos del mamut, y así desarrollar las células madre de una nueva especie híbrida que logre adaptarse al frío. Luego, el genoma modificado se implantará en un óvulo de elefante fertilizado, y este se insertará en el útero de una madre de alquiler, que en un futuro podría dar a luz a un mamufante. En oposición a ello, hay algunos expertos como Lovedale que argumentan que esto sería imposible de realizar, ya que aún faltan por reconocer ciertos fragmentos del ADN del mamut, o en otras palabras, si se logró obtener la secuencia genética de esta especie, fue gracias a que se usó como base la del elefante. Por lo que si llegaran a haber genes específicos del mamut faltantes, sería muy difícil atraer a esta especie a la vida. Ambas especies son distintas y están separadas por millones de años de evolución, por lo que la gestación podría terminar en aborto y atraer muchos debates éticos en relación al derecho a vivir de los animales. En respuesta a ello, Church propone el uso de un útero artificial, pero eso es algo que aún no existe. Otras objeciones en contra de la desextinción del mamut lanudo van relacionadas al hecho de que su antiguo hábitat, que es la tundra siberiana del Pleistoceno, ya no existe, ya no hay de ella, por lo que entran en juego dos cuestiones. Nosotros podríamos ofrecerles buenas condiciones de vida, o cómo se relacionaría el mamut con otros seres vivos. Para resolver estas incógnitas, las partes involucradas argumentan la existencia del Pleistoceno Park, un proyecto en forma de reserva natural, que estaba muy padre, muy bonito, en la tundra siberiana, y dirigido por los científicos rusos Sergei y Nikita Simov, son padre e hijo.
quienes desde 1996 han tratado de recrear al Pleistoceno ártico, que es el lugar precisamente del mamut. Y esto lo han hecho al liberar o soltar o reintroducir a grandes herbívoros como renos, bisontes y caballos yacutos. Todo bajo la premisa de que si las praderas desaparecieron cuando la caza eliminó a los herbívoros que las mantenían, entonces reintroduciendo a esas especies, dicho ecosistema podría regresar. Sorprendentemente, la idea ha funcionado hasta el momento y da una razón de ser a la extinción del mamut como una estrategia de conservación ambiental, pues la empresa colosal junto con George Church plantean que su proyecto ayudará a combatir el cambio climático y sanará a la Tierra, ya que buscan reubicar al mamut lanudo en el Pleistoceno Park con el objetivo de potencializar el crecimiento de los pastizales, vegetación que por sus colores claritos reflejaría a la luz, reduciría el calor de la Tierra y frenaría el derretimiento del permafrost de los glaciares, el fenómeno que, de no ser tratado en estos momentos, no solo seguiría liberando cada vez más gases de efecto invernadero en pro de empeorar el calentamiento global. Verán, cuando estos gases están liberados, el calentamiento global se va empeorando. Y en realidad, adentro de estos hielos hay más de 3 veces de gases de efecto invernadero que los que hay en comparación si quemáramos todos los árboles del mundo. Pero aparte, si el hielo siguiera descongelándose, también podrían liberarse virus, esporas, hongos y otras enfermedades con las cuales el humano aún no ha convivido. Pero incluso, si el híbrido no pudiera regresar a la vida, argumentan que su investigación contribuiría a los avances tecnocientíficos en cuanto a la salvación genética de especies actuales en peligro de extinción. Esto es, manipularlas o modificarlas, mejorarlas, para que se adapten a la forma de vida humana. Pero, ¿realmente sería correcto hacer este proyecto de conservación del mamut lanudo? En primer lugar, habría que reconocer que en este caso no se está planteando la técnica de clonación utilizada para engendrar a la oveja Dolly, donde al parecer solo uno entre cada 277 embriones logra vivir. Pero esta decisión parece ser tomada no por las implicaciones éticas que conlleva, sino más bien por problemas técnicos, pues a pesar de que en la actualidad contamos con fósiles de mamuts bien conservados, hay una imposibilidad de clonarlos con una técnica de transferencia nuclear. Así que lo que ellos han proponido es modificar el ADN del elefante asiático, pero luego crear a una quimera que en términos científicos no pertenecería a ninguna de las dos especies implicadas, no sería ni un mamut ni un elefante. Aquí creo que hay un problema en cuanto a la claridad del proyecto, pues pareciera que nos lo tratasen de vender de forma llamativa, como la verdadera resurrección de un mamut, cuando lo que en realidad estaríamos hablando sería más bien de un mamufante, de la creación de un mamufante. Uno podría pensar que este malentendido podría deberse a las noticias amarillistas en relación a la increíble resurrección del mamut de la empresa colosal, título que llama más la atención a que se dijera la increíble creación del mamufante. Pero si fuera así, los mismos empresarios o científicos implicados saldrían ante el público a corregir este malentendido y especificar en primer plano que no se trata de un mamut, sino de un híbrido, o en palabras más feas, de una quimera. Lo peor de todo es que incluso la misma Academia Biológica ha caído en esta lógica, pues se refiere a la resurrección de cualquier especie extinta como una desextinción, en vez de la creación de algo nuevo. Y si esta comunidad llega a mencionar dicho asunto, no promueve alguna crítica revolucionaria para evitar nombrar a estos híbridos como una especie que no son. Desde este punto, creo que la misma academia tiene su propia lógica amarillista.
Bueno, siguiendo con lo nuestro, también habría que admitir que aunque la técnica que se propone para desextinguir al mamut no sea la misma que se aplicó con la oveja Dolly, también involucra el implantar un embrión en el útero de una elefanta asiática, un ser de una vida que siente y es consciente del mundo o de lo que le ocurre a su alrededor. Tal vez George Church habla sobre el uso de embriones artificiales, pero como se mencionó anteriormente, dicha tecnología aún no existe. Por lo que de seguir el plan tal y como se había planteado al principio, habría que pensar algunas interrogantes éticas. ¿Cómo viviría una elefante asiática el proceso de gestación? ¿Estará en riesgo su vida? ¿Sufriría? ¿Valdría la pena su posible sufrimiento en pro de cumplir caprichosamente la deuda ambiental humana? Incluso las cosas se vuelven más interesantes y riesgosas, sabiendo que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha catalogado a esta especie en un estado de conservación amenazado. En este caso, ¿no sería mejor gastar los 15 millones de dólares en algún proyecto que salve propiamente a los elefantes asiáticos? Por ejemplo, en mejorar o reconstruir su hábitat. O tal vez en hacer políticas públicas que los protejan de la cacería furtiva del ser humano, en vez de arriesgar todo por la creación de un animal que teóricamente nunca ha existido. Otra inconsistencia respecto a la extinción del mamut lanudo es pensar que tenemos alguna deuda con este animal. La extinción es un proceso natural que viene y va cuando una cierta especie no logra adaptarse a ciertos cambios ambientales. Tal vez las acciones antrópicas han influido mucho a que este fenómeno ocurra más frecuentemente. Sin embargo, el caso de la extinción del mamut lanudo no tiene nada que ver con el ser humano, a pesar de que éste lo haya cazado para la utilización cada vez más amplia de su piel y huesos. Algunas teorías sostienen que los grandes y vertiginosos cambios climáticos durante los últimos 14.000 años provocaron variaciones en las temperaturas y un aumento en la humedad. Consecuentemente, hubo una enorme transformación en la vegetación, y todo ocurrió tan rápido que estos animales no pudieron adaptarse a tiempo a los nuevos paisajes cálidos, e incluso se quedaron atrapados en las islas de lo que antes era el estrecho de Bering. Pero mientras las temperaturas del mundo aumentaban más y más, dichas islas se hacían aún más pequeñas, hasta que finalmente se quedaron sin pastizales y sin el agua suficiente para poder alimentarse. Incluso sus restos fósiles indican que al final de sus días, ellos tenían rasgos de mala nutrición y hambruna, habían sufrido mucho. Entonces, ¿por qué atraer a la vida a una especie que muy probablemente se haya extinguido por causas naturales? Sabiendo todo lo anterior, hasta parece absurdo pensar que los mamuts podrían salvarnos del calentamiento global antrópico, si ellos mismos murieron por el aumento de temperaturas, y porque su cuerpo no aguantó nada de ellas. Si los llegáramos a resucitar, ¿realmente serían felices con la condición ambiental actual en donde abundan las sequías o incluso los mismos polos están derritiéndose? ¿O podríamos, nosotros como sus creadores, proveerles de buenas condiciones de vida sin afectar a otros seres vivos? Como contraargumento, los involucrados nos hablarían de las relaciones con el Pleistoceno Park. Una excelente estrategia, ya que en no existir dicha reserva ecológica, la resurrección del mamut no podría hacerse pasar como un proyecto de conservación ambiental enfocado al éxito, y parecería más bien un intento por desafiar a la vida o a la muerte. Viendo las cosas así, resulta bastante atractiva y eficaz la idea de reinsertar a estos animales, o bueno, al menos una réplica no exacta, para que vuelvan a ejercer su función de ingenieros o guardianes de ecosistemas. Verán, como ya se insinuaba más arriba, antes las heces de los mamuts fertilizaban el suelo, disminuían el riesgo de incendios, además moldeaban la estructura, distribución y composición de comunidades vegetales, y por ende también favorecían la presencia de algunas especies de herbívoros y carnívoros con los cuales convivían. Es decir,
eran una especie con una gran influencia en su medio y una gran capacidad para modificarlo. Sin embargo, también hay especialistas como Alexandre Robert, del Museo Nacional de Historia Natural de París, que se mantienen escépticos sobre la potencialidad del supuesto mamut lanudo como herramienta para combatir el calentamiento global a nivel mundial. Y también hay buenas razones para mantener dicha postura. Primero, la especie que se quiere desextinguir lleva un tiempo considerable extinta, siendo este un factor muy relacionado a la efectividad o fracaso en cuanto a la desextinción como estrategia de conservación. Pues entre más tiempo haya transcurrido desde su extinción de una especie, de cualquier especie, sería menos probable que la creación de especies genéticas similares sea ecológicamente beneficiosa, pueda compensar daños o errores ecológicos pasados, o pueda mantener la continuidad histórica o restablecer las relaciones ecológicas y evolutivas que son las bases del valor de las especies. En sí, no sabemos si efectivamente la tundra siberiana del Pleistoceno, recreada por la familia Asimov, es exactamente igual a la que existía cuando los mamuts estaban en su apogeo. El equilibrio ecológico en realidad es algo muy delicado, y no lo podemos entender como un sistema simple de variables dependientes al estilo A conlleva B. Meter a un mamut conlleva nuestra salvación. Sino más bien hay que entender a un nicho ecológico como un sistema complejo en donde todas las variables son interdependientes entre sí, ya que hay varios factores en cuanto a las relaciones entre seres vivos y no vivos. Un único espécimen de una especie no podría frenar el calentamiento global a nivel mundial. Para que todo fuera exitoso, habría que desextinguir no solo al mamut lanudo, sino a múltiples individuos de varias especies que pudieran establecer relaciones ecológicas más equilibradas entre sí. Y aún así, habría que reflexionar quién les puede enseñar ciertos modelos de comportamiento conductual ecológico. ¿Realmente habría la suficiente diversidad genética para su supervivencia? E incluso, ¿cómo se relacionarían estos animales con el nicho ecológico actual? Desgraciadamente, aquí pareciera que se está apostando por mirar hacia un futuro muy poco probable, sin siquiera yuxtaponer o comparar el pasado con el presente. En el caso de la empresa colosal, dicen que sus objetivos son pro naturaleza y se distancian totalmente de involucrar cualquier fin de lucro. Pero yo soy de la idea de que no hay que comernos sus palabras, y lo mejor que podríamos hacer es mantenerlos en un estado de crítica continua. Tal vez en estos momentos dicha empresa esté diciendo una cosa, pero al final nos puede salir con que hizo otra completamente diferente o que sus planes cambiaron en pro de mantenerse en pie o competir económicamente con otras empresas que tenían los mismos objetivos. Por el mismo sentido, los científicos y empresarios de Colosal deberían estar conscientes de que si su proyecto resulta exitoso, podría entrar en la lógica del libre mercado, y que bajo las manos del mejor postor o del peor, depende en cómo lo queramos ver, el uso que se les dé a sus mamuts lanudos puede no ser el esperado en el proyecto original. Como se dijo anteriormente, algunas personas pagarían grandes cantidades de dinero solo por tener la experiencia de ver a un mamut desextinto, o como ocurre con el elefante, por obtener sus colmillos o su piel, abriéndose con ello nuevos caminos para la caza furtiva. También, si los elefantes asiáticos suelen ser domesticados para mover objetos muy pesados, transportar humanos, e incluso para fines bélicos, debido a su gran fuerza, debería preocupar mucho los posibles usos políticos que los humanos podrían dar ya no a un elefante asiático, sino a un híbrido que por tener genes de mamut, podría resultar mucho más fuerte o peligroso que el primero. Luego hay cuestiones mucho más delicadas que no involucran a las dos especies anteriores, pero sí a los avances científicos de su resurrección. Hoy hablamos de híbridos o quimeras entre especies ya extintas y sus parientes cercanos.
Por ahí no debería extrañarlos la presencia de algún loco que quiera utilizar dichos avances científicos para intentar crear especies que solo han existido en la imaginación humana, como centauros, sirenas, dragones o aberraciones mitológicas de ese tipo, ya ni siquiera con una excusa o justificación convincente para sus acciones, sino por el puro morbo de ver qué podría salir de qué combinaciones. En este sentido, creo que también sería importante preguntarle al público en general qué piensa de esta clase de proyectos para al menos poner límites sociales. Algo que tampoco la empresa Colosar o George Church han hecho. Ellos solo aparecieron de repente y aseguraron de forma paternalista que el mamut lanudo está pidiendo a gritos su resurrección y empezaron a trabajar, así como si ya lo hubieran hablado, si ya lo hubieran conocido. Pero tampoco nunca se han abierto a escuchar lo que opinamos otras disciplinas, lo que opinan otras instituciones y lo más importante, lo que opina la gente común. Como si no existieran grupos religiosos conservadores a los que les moleste que se esté jugando a crear vida, o grupos del mismo estilo que hayan adoptado al elefante asiático como un símbolo sagrado o de identidad, como tal es el caso del hinduismo u otras religiones de Oriente. O también lo que piensen los activistas de conservación ambiental que pelean a capa y espada por el defender los derechos y el bienestar de los animales. Estas otras posturas pareciesen no existir para la extinción del mamut, porque nunca se les ha preguntado nada y se les ha estado ignorando. Así, por todo lo anterior, yo me atrevería a aseverar que dicho proyecto no parece ser una vía viable como estrategia de conservación ambiental, pues además de llevar consigo muchas faltas éticas cuestionables, sus criterios para poder ser visto como una práctica de conservación viable son escasos, poco convincentes o muy contradictorios, tal y como se ha estado planteando en estos últimos minutos. Bueno, para concluir, me gustaría dar una reflexión acerca del mensaje que se les estaría dejando al público en general en caso de que la extinción se volviera algo cotidiano. ¿Cómo se empezaría a interpretar ahora la extinción de las especies? Antes se veía a este hecho como una pérdida final de una parte importante de la biodiversidad. Pero con los avances biotecnológicos en cuanto a la desextinción, se llega a percibir a las extinciones como algo poco relevante, ya que individuos parecidos pueden ser de nuevo atraídos a la vida. Y si se volvieran a extinguir otra vez, ya no importaría la pérdida, siempre y cuando su información genética o sus muestras de tejido hayan sido recolectadas para volver a traerlos a la vida una y 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 otra vez, sin que nosotros estemos reflexionando acerca de que el problema es en realidad las acciones antrópicas o la falta de empatía que tenemos con la naturaleza. El humano occidentalizado o industrializado ya no sentiría remordimiento alguno sobre cómo sus acciones afectan a otras formas de vida o al medio ambiente, pues habría aparentemente segundas oportunidades para nuestros errores con el mundo natural. Pero ustedes, ¿qué dicen? Déjenme sus opiniones respecto a este asunto en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima! Y muchas gracias. Skip it up and down.